Ahora sí, creo que ahí vamos. Ya ni me peiné, ya ni me... ¿Estoy peinada? Sí, estoy peinada. Ahora sí, creo que ya estamos en vivo. Y déjenme, voy a primero ponerme yo para que saludarlos. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes presentándoles el recorrido en vivo conmemorativo por el 2 de octubre. Y bueno, nosotros somos parte del Memorial del 68 y vamos a tener hoy una charla sobre el movimiento estudiantil de 1968. Antes que nada, les voy a platicar un poco la dinámica. Tenemos dos mediadores el día de hoy. Atalia, que va a estar en su casa, y ella hizo una selección muy especial de imágenes para que ustedes puedan pues apreciar, reflexionar, reconocer, dialogar a partir de imágenes, fotografías que hay en el Memorial del 68 sobre el movimiento estudiantil. Y por otro lado, tenemos a Fabián Hernández, que él se encuentra en la Plaza de las Tres Culturas y él nos va a platicar pues desde allí lo que está sucediendo y nos va a dar información desde este espacio, va a caminar un poco por Tlatelolco para que ustedes puedan vivir la experiencia de estar en la plaza el día de hoy. Y bueno, nada más como para hacer esto más ordenado, les pedimos a todos que tengan sus micrófonos cerrados y si quieren ustedes comentar algo, pueden hacerlo para los que están aquí en Zoom, en el chat del Zoom. Para los que nos ven por Facebook Live, lo pueden hacer los comentarios en el Facebook Live sin problema. Y nosotros los vamos a estar revisando y ya en algún momento de la charla pausaremos para leer sus comentarios y responder cualquier duda que tengan, ¿vale? Y bueno, pues bienvenidos, me da mucho gusto que todos estén aquí y le voy a dar la palabra a Talia. Hola, ¿se escucha bien? Ok. Sí. Muy bien, perfecto. Ahí ya me estoy viendo, me estoy escuchando. Pues antes que nada, hola a todos los que nos están viendo. Como les acaban de comentar, esta tarde yo les estaré hablando acerca del movimiento estudiantil del 68, mientras mi compañero les muestra algunos sitios muy emblemáticos de la Plaza de las Tres Culturas. Ya en un momento más lo van a ver. Y yo lo que voy a hacer es darles una especie de recorrido por las salas del Museo Memorial del 68 a través de algunas piezas, algunas fotografías. ¿Va? Y también recordándoles esta parte de que si ustedes les van saliendo dudas, comentarios, ahí está para los que estamos en Zoom, el chat, y las personas que nos ven en Facebook Live, vamos a procurar estar retomando sus dudas y sus comentarios en ciertas partes del recorrido. Bueno, tal vez ustedes hayan escuchado la frase 2 de octubre no se olvida, pues el día de hoy, en este recorrido por lugares emblemáticos de Tlatelolco, nos gustaría mucho que ustedes conozcan por qué es que no debe olvidarse, qué fue lo que sucedió ese día, qué fue lo que sucedió antes y por qué es tan importante para nosotros en la actualidad. Bueno, vamos a iniciar. Primero, me gustaría que en este momento piensen, se tomen un segundo para pensar y para imaginar algo que venga a su mente al pensar en la década de los 60. Bueno, ¿ya lo tienen? Tal vez algunos de ustedes pensaron en los hippies. ¿Sí? Puede ser por ahí. Bueno, pues si pensaron en los hippies, así es. Los hippies fueron jóvenes que surgieron en la década de los 60 y ellos se proclamaban a favor del amor y la paz. Seguramente lo han escuchado. ¿Por qué ellos hacían esto? Bueno, pues porque en esta década había muchos conflictos en el mundo y uno de ellos era la guerra de Vietnam. Entonces, estos jóvenes no estaban de acuerdo con este tipo de conflictos y ellos decían que querían amor y paz. Algo muy importante de la década de los 60. Alguien tal vez haya pensado en el surgimiento del rock, porque, bueno, en los 60 el rock tuvo un auge muy importante, ya que surgieron muchas bandas emblemáticas como los Beatles y los Rolling Stones. También, en la década de los 60 se llevó a cabo el primer concierto masivo. Tal vez ahorita sea muy común para nosotros escuchar de festivales musicales, como el EDC, el Vive Latino, el Corona Capital, muchísimos. La oferta es muchísima. Pero para ese entonces, este evento fue un parteaguas en la cultura, fue algo inédito porque fue la primera vez que se realizaba. Y tal vez ustedes se imaginarán que esto fue visto como algo muy escandaloso, ¿no?
se habló de que este concierto fue algo lleno de vicios, de descontrol, así fue tachado como lo peor de lo peor, pero bueno, ahora vemos que simplemente fue un hito, ¿no? En la cultura hasta nuestros días. Algunas otras cosas, a ver, por aquí dicen que me escuchan muy bajito, pero no sé si alguien más o solamente una persona, si no, síganme comentando. Algunas otras cosas importantes que sucedieron en la década de los 60 fue, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, la Guerra Fría, tal vez ustedes recuerden este conflicto en el que se trató de instaurar dos hegemonías, el capitalismo contra el comunismo. También comenzó la transmisión de la televisión a color. Y fue también la invención de la píldora anticonceptiva. Tal vez ustedes sepan que es esta píldora, es una pastilla que las mujeres pueden tomar para así evitar un embarazo. Entonces, imagínense el cambio cultural que esto representó para las mujeres y para la sociedad en esa época. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Bueno, es para que nosotros tengamos en cuenta el contexto que se estaba viviendo entonces. Tal vez no todos los jóvenes del movimiento estudiantil del 68 eran hippies o les gustaba el rock, pero hay que entender muy bien que lo que estaba pasando en ese momento en el mundo tenía que ver con la forma de pensar de estos jóvenes y con lo que ellos hacían. Así como en la actualidad también lo que sucede en el mundo y lo que sucede en mi entorno tiene que ver con lo que yo hago, con lo que ustedes hacen. ¿Vale? Bueno, pues ya recordamos un poco acerca del contexto que se estaba viviendo para entrar un poco en este recuento de lo que sucedió. Y ahora vamos a situarnos específicamente en el año 1968 en la Ciudad de México, ¿vale? Bueno, resulta que el 23 de julio del 68, después de un partido de fútbol, hay una pelea entre jóvenes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional con una preparatoria privada que está adscrita a la UNAM. Tal vez ustedes lo sepan, o los que somos más grandes lo recordemos, pero situaciones como estas, como riñas entre estudiantes, son cosas muy comunes, que pasan y que siguen pasando y que pues, tal vez seguirán sucediendo. ¿Cuál creen ustedes que sería una manera adecuada o una buena forma de detener una pelea entre estudiantes? Bueno, pues la decisión que tomó el gobierno fue enviar al cuerpo de granaderos a intervenir en esta pelea. ¿Qué es lo que sucedió? Que la policía ejerció un uso de la violencia excesiva contra estos jóvenes. Tal fue la violencia que muchos de ellos se asustaron y entonces corrieron a refugiarse en sus escuelas que estaban ahí cerca. Sin embargo, esto no funcionó mucho porque los granaderos los persiguieron hasta dentro de las escuelas y ahí mismo siguieron golpeándolos. Esto provocó que hubiera una gran cantidad de heridos y que hubiera muchos daños a las instalaciones. Ahora, quiero preguntarles, ¿por qué ustedes creen que el gobierno tomó la decisión de usar un excesivo uso de la fuerza para intervenir en esta pelea entre estudiantes? Bueno, pues hay que recordar también algo que no mencioné al inicio, pero ahora se los cuento. En el año 68 iban a celebrarse los Juegos Olímpicos, que serían en México. Esto va a ser un factor muy importante porque a partir de ahora el gobierno iba a buscar mantener el orden a como diera lugar. Se iba a buscar proyectar una imagen hacia el extranjero de que aquí en México todo estaba tranquilo, de que no había problemas y de que los juegos podían celebrarse en completa paz y con una gran organización. Entonces se iba a poner mucho énfasis en mantener el orden, aún usando el uso excesivo de la fuerza. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes para que comencemos a ver algunas piezas del Museo Memorial del 68 y yo continuar platicándoles acerca de esto. No, no se ve. Ahí está. Listo. Bueno, pues les doy la bienvenida a un pequeño espacio del Museo Memorial del 68. Lo que podemos encontrar aquí son algunas portadas del periódico de los días posteriores a este acontecimiento que les acabo de platicar de la pelea entre estudiantes del Poli y una prepa privada. Y me gustaría que ustedes noten algunas cosas. Observen, por favor, estas portadas que tenemos aquí. Y de entrada, el primer comentario que yo quisiera hacer, y tal vez ustedes también haya sido lo primero que noten, es que solamente en la portada que está al centro es donde se toma como la noticia titular, ¿no? Como lo más importante. En las noticias que están a un lado, pues básicamente no
no se retoma, a pesar de que fue un hecho donde hubo muchos heridos. E incluso ya comenzaban también las desapariciones. Bueno, ahora les vamos a ver esta portada que habla de este hecho con un poco más de atención. Esta es una portada de periódico La Prensa. Me gustaría que ustedes la observen y que piensen en las cosas que les llaman la atención de esta portada. Para empezar, podría comentar acerca del encabezado, violencia estudiantil. Este encabezado un tanto alarmista, que tal vez si lo pensamos nos remite únicamente a que los culpables de la violencia fueron pues, los estudiantes, ¿no? No se menciona aquí a la policía en este encabezado tan grande y tan llamativo. La parte de arriba dice, más de 500 alumnos del IPN actuaron como energúmenos. Aquí también me gustaría que ustedes piensen qué les llama la atención de esta palabra. No sé si ustedes sepan qué es un energúmeno, pero es un adjetivo que refiere a una persona poseída por un demonio o a una persona que solamente sabe actuar con violencia. Entonces, esto se los menciono, ¿por qué? Porque a partir de este momento vamos a ver cómo la prensa se va a dirigir a los jóvenes del movimiento estudiantil con este tipo de adjetivos para proyectar una imagen negativa del movimiento y tratar de desacreditarlo en todo momento. ¿Por qué? En estos años, el papel periódico era distribuido por el gobierno. Entonces, si al gobierno no le parecía lo que se estaba publicando, estaba en absolutas facultades de cancelar las publicaciones. Es así que los periódicos más populares, más fuertes de esa época, se apegaban a los lineamientos de lo que el gobierno quería que se publicaran. En general, podemos notar muchas cosas al observar esta portada, pero me gustaría también mencionar en especial la discriminación hacia los jóvenes por los adjetivos que yo les acabo de explicar. Bien, partiendo de este conflicto entre escuelas en el que la policía se conduce de manera abusiva y violenta, es que los jóvenes comienzan a organizarse para exigir justicia y que estos actos dejen de suceder. Es así como se empieza a organizar el movimiento estudiantil. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla con ustedes. Y a partir de ahora, espero si ya está Fabián listo, vamos a ver a que nos cuente qué es lo que está pasando en la Plaza de las Tres Culturas. Para que nos continúe platicando acerca de el origen, los inicios del movimiento estudiantil. A ver, Fabián, ¿ya nos estás escuchando? Sí. Perfecto. Hola, Talia. Hola a todos los que nos están acompañando aquí por Zoom o por Facebook. Yo soy Fabián. Voy a estar aquí para comentarles algunos de los momentos más significativos del movimiento estudiantil. Y estoy aquí desde este punto para que desde aquí empiecen a ubicar algunos puntos estratégicos de este espacio aquí en la Plaza de las Tres Culturas, que son los que vamos a estar abordando en el recorrido. Tenemos, por ejemplo, allá al fondo el edificio Chihuahua, que más adelante lo vamos a retomar. De este lado también tenemos una estela, que fue parte de estas acciones que hubo para conmemorar y dar una salida a la memoria del 68. Más adelante vamos a acercarnos para que lo puedan conocer. Y también de este lado tenemos lo que es la torre de lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores y que actualmente es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Solo para que ubiquen más o menos estratégicamente ahorita estos puntos aquí desde la Plaza de las Tres Culturas. Conforme vayamos avanzando, también les voy contando un poco de la actividad que se está llevando aquí a cabo. Pero continuando con lo que había dicho mi compañera Talia. También aquí algo muy importante para recalcar de lo que fue el movimiento estudiantil es darle la importancia al papel de los jóvenes. En esa época había una cuestión muy paternalista, un sistema de relación con los jóvenes en el cual no se les tomaba tanto en cuenta, no tenían tanta participación o una opinión que valiera la pena reconocer. Y entonces el hecho de que los jóvenes poco a poco hayan salido a las calles a manifestarse, a organizarse y exigir ciertas demandas, pues va a ser muy importante, ¿no? Para darle un reconocimiento al papel de la juventud en esa época. Y también aquí estamos en este punto para hablar de un elemento muy importante que van a ser las escuelas. Como ya lo mencionó mi compañera Talia, se da este conflicto estudiantil entre lo que va a ser las vocacionales 2 y 5 del Politécnico con la preparatoria Isaac Ochoterena. Pero aquí en este punto me interesaba estar con ustedes para platicarles también de otro espacio, para que me acompañen de este lado, que era un espacio que estaba aquí en Tlatelolco. Recordemos que, bueno, Tlatelolco cuando se construye, la idea es que fuera una ciudad dentro de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí también iban a haber escuelas.
Y justo en este espacio que vemos acá al fondo, ahorita lo vemos vacío. Ahí tenemos al fondo el edificio Aguascalientes y en todo ese pasillo que ustedes ven allá al fondo, de donde están esos árboles, ahí antes estaba la vocacional número 7 del Politécnico. Les menciono esto para que reconozcamos la importancia justo de estas escuelas. Este edificio, como les mencionaba, ya no está, se demolió hace unos 5 años aproximadamente, pero ¿qué va a pasar aquí cuando inicia el movimiento? Pues quien inicia este movimiento va a ser el Instituto Politécnico Nacional. Después, poco a poco, se van a ir sumando otras escuelas. Se suma la UNAM y a partir de esto también diferentes instituciones de carácter tanto público como privado pues van a estar añadiéndose al movimiento. Por ejemplo, las normales de maestros, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México, y todas estas instituciones van a estar apoyando poco a poco al movimiento. Incluso la parte más fuerte y la parte más enérgica sí se va a llevar aquí en el Distrito Federal. Aquí van a ser las movilizaciones más intensas, pero también va a haber apoyo de otras universidades. Por ejemplo, la Universidad de Veracruz, la Universidad de Puebla, incluso en Monterrey. Entonces, diferentes espacios universitarios también van a mostrar su apoyo a los estudiantes. Y algo muy interesante, o algo que hay que recalcar desde este inicio, es que los estudiantes van a estar siempre siendo violentados y siendo reprimidos, como lo mencionó mi compañera Talia, ¿no? Va a ser una violencia que no únicamente va a ser una violencia, podemos decirle como física, también va a ser una violencia simbólica que se va a dar a través de los periódicos, como ya lo estuvo compartiendo mi compañera Talia, ¿no? De qué manera los periódicos construían una imagen negativa de los estudiantes. ¿Qué van a hacer ellos? Pues ellos van a ser muy creativos, se van a seguir organizando dentro de sus escuelas y en las escuelas ellos van a organizarse principalmente a través de lo que son los mítines y asambleas. Esto ténganlo muy en cuenta, ténganlo muy presente porque la vida en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades va a ser la vida del movimiento. Ahí los estudiantes van a tomar las decisiones más importantes para llevar a cabo el movimiento hacia donde ellos quieren resolverlo. Más adelante vamos a comentar cuáles eran las demandas específicas que tenía el movimiento estudiantil, pero en este punto me interesaba recalcar la importancia de la juventud, de su participación, el hecho de tomar sus escuelas y cómo ellos poco a poco empiezan ahí a organizarse. Y como les comentaba, ellos van a ser víctimas de violencia tanto en el espacio público, en las calles, pero también en sus escuelas, que es justo lo que ahora mi compañera Talia les va a pasar a comentar, uno de los acontecimientos más violentos que hubo en el movimiento estudiantil, que fue el bazucazo. Entonces, te paso la palabra, Talia, para que nos puedas comentar un poco más sobre este hecho. Sí, gracias, Fabián. Y por cierto, hay una pregunta aquí en el chat del Zoom que yo creo que tú eres ideal para responderla, ya que estás ahí. Nos preguntan, bueno, ahorita que regresamos contigo, ¿por qué se llama la Plaza de las Tres Culturas? Entonces, para que ahorita que volvamos contigo nos platiques un poquito de eso. Bueno, pues el movimiento estudiantil pasó por una situación constante de violencia y represión. Se comenzaron a realizar diferentes marchas y mítines en la ciudad con la intención de llegar al Zócalo. Esto no era permitido antes. Actualmente, diversas manifestaciones se congregan en algunos puntos y salen hacia el Zócalo para exigir algunas demandas o para expresar su descontento con alguna causa. Sin embargo, en este momento esto era muy castigado por el gobierno. Así que los estudiantes que intentaban marchar hacia el Zócalo eran constantemente reprimidos. Es por ello que muchos de ellos se refugiaban, como bien ya nos lo comentó Fabián, en las escuelas, ya que estaban en huelga, entonces la cerraron y ellos se mantuvieron ahí adentro. Los estudiantes estaban en las escuelas preparatorias principalmente y ahí vivían, ahí comían, ahí dormían, ahí hacían prácticamente su vida cotidiana. Sin embargo, en algún momento, pues el gobierno decidió que debía tomar acciones para terminar con esta huelga, así que la decisión que tomaron no fue entablar un diálogo ni nada parecido, sino que se envió al ejército la madrugada del 29 de julio. Madrugada en que los militares dispararon directamente contra la puerta de la Preparatoria 1 de la UNAM con una bazuca. La Preparatoria 1 de la UNAM, antigua, se encuentra en el centro histórico, actualmente es el Museo de San Ildefonso, y ahora les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean una imagen precisamente de lo que les estoy contando. Esto que tenemos aquí es
un pedazo, un fragmento de la puerta original de lo que fue la preparatoria 1 de la UNAM, destruida por la bazuca de los militares, el 29 de julio. ¿Ustedes saben lo que es una bazuca? Bueno, pues les platico un poquito. Una bazuca es un arma lanzacohetes de aproximadamente metro y medio de largo y 7 kilos de peso. Imagínense el daño que esto pudo haber causado a los estudiantes que se encontraban dentro de la preparatoria. Este es un hecho conocido como el bazucazo. Y además de ser un acto de represión contra el movimiento estudiantil, también fue un acto de agresión hacia la autonomía universitaria. ¿Qué es la autonomía universitaria? Bueno, pues es esta facultad que tiene la universidad de crear sus propias reglas y de crear sus propios procesos. Entonces se dice que este acto de los militares pues fue una violación a esta autonomía de la universidad. Días después, el 2 de agosto, se realizó una marcha que saldría de Ciudad Universitaria. Lo peculiar de esta manifestación es que estuvo encabezada por el entonces rector de la UNAM, el maestro Javier Barros Sierra. Esto resultó un hecho inédito, ya que pues nadie se esperaba que una autoridad encabezara una marcha estudiantil. Como yo les comenté anteriormente, el gobierno a través de la prensa oficialista iba a buscar en todo momento estar desacreditando al movimiento estudiantil. Entonces fue muy sorpresivo que una autoridad de tal rango acompañara a los estudiantes en esta manifestación. La presencia del rector, esta es una fotografía que tenemos en el Memorial del 68, en el Museo Memorial, tomada por Rodrigo Moya. Y a continuación les muestro esta fotografía de él también, para que podamos ver como más de cerca cómo se apreciaba, cómo estaba él ahí presente y su primer círculo, por así decirlo, en esta manifestación. La presencia del rector le brindó al movimiento estudiantil una especie de credibilidad y de legitimidad ante la sociedad. Aquí me parece muy importante que nosotros reflexionemos. Si bien el apoyo del rector fue algo positivo, definitivamente, porque le dio como otra visión, un auge diferente al movimiento, también hay que ponernos a pensar por qué fue necesario que una persona adulta, que una autoridad, estuviera ahí presente para que entonces la sociedad dijera, ah, mira, esto es creíble, esto es legítimo, ¿no? Y pues a los estudiantes, a los jóvenes por sí solos, pues se les tachó de una manera diferente, ¿no? Entonces esto fue algo positivo, pero creo que nos invita a la reflexión, definitivamente. ¿Ustedes qué opinan? Les comento que pueden seguir compartiéndonos sus dudas, sus comentarios a través del chat de los que nos están viendo en Zoom y bueno, también los comentarios que estén en Facebook Live. Vamos a tratar de estar retomando algunos de ellos. Mientras tanto, voy a cederle la palabra a mi compañero Fabián, que se encuentra en la Plaza de las Tres Culturas, para que nos siga platicando acerca de esto. Si ya estás listo, Fabián, ¿nos avisas? Sí, listo. Bueno, siguiendo un poco con la pregunta que me comentabas, que hacían, ¿por qué se le llama a este espacio la Plaza de las Tres Culturas? Pues justo la intención, Mario Pani es el arquitecto encargado de la construcción de este espacio arquitectónico y urbanístico, y la idea era conjuntar estos tres momentos históricos a partir de diferentes elementos arquitectónicos. Tenemos de este lado, a mis espaldas, está la zona arqueológica, ahí tenemos un primer momento. Tenemos de este lado lo que va a ser la iglesia de Santiago Tlatelolco y a un lado el Colegio Imperial de la Santa Cruz. Y como ustedes lo pueden observar, todo al fondo, los edificios de la unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco sería este último momento histórico. Entonces tenemos la parte prehispánica con la zona, la parte colonial con la iglesia y el colegio y toda la parte moderna con la construcción de la unidad habitacional. Y también por ahí alcanzaba a ver en el chat que mencionaban que mencionáramos específicamente por qué inició este conflicto estudiantil. Ya lo había mencionado un poco Talia, se da después de un conflicto que hay entre estas vocacionales y la preparatoria Ixtlahuaco-Choterena, después de un partido de fútbol americano. Estas escuelas asusadas por grupos pandilleros de estos espacios educativos entran en confrontación, intervienen los granaderos de una forma muy violenta y es así como la semilla que va a detonar el movimiento estudiantil. Y esto es algo muy importante porque en sí el movimiento cuando inicia no tiene objetivos específicamente políticos. Como lo menciona Carlos Monsiváis, él menciona, los estudiantes son atacados, los estudiantes son violentados. ¿Por qué pasa esto? Entonces, obviamente esta situación indigna a los estudiantes y Carlos decía, la indignación es un buen principio organizativo. Y a partir de esto, los estudiantes poco a poco se van a empezar a organizar, como se lo mencionaba, van a tomar sus escuelas, las vocacionales, las prepas, y a partir de esto van a darle vida y consolidación al movimiento.
Entonces, para que se lo imaginen como una bola de nieve, que esta va a ir creciendo y creciendo hasta que el gobierno pues ya no va a saber cómo contenerla. ¿Qué es lo que pasa después? Como les mencionaba, los estudiantes toman sus escuelas, se organizan, hacen mítines, hacen asambleas, pero uno de los puntos más importantes va a ser la construcción de un documento que se le va a conocer como el pliego petitorio. Este pliego petitorio es un documento en el cual los estudiantes ponen 6 puntos que ellos buscan que el gobierno los cumpla. Entonces, estos 6 puntos van a ser el soporte para que entonces el gobierno pues, pueda relacionarse con el movimiento estudiantil, ¿no? Porque algo que decían es que no tenían organización, que no sabían qué querían, pero este pliego petitorio se lanza por primera vez el 4 de agosto en el periódico El Día. Aquí en algo muy importante es que se da este comunicado hacia la opinión pública. No se hace específicamente dirigido al presidente Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, también lo vi en el chat que preguntaban quién era el presidente. Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de esa época y este pliego petitorio los estudiantes no lo dirigen específicamente o exclusivamente hacia él, sino que lo dirigen a toda la sociedad en general, maestros, intelectuales, padres de familia, a la sociedad, para que conozcan cuáles son las intenciones del movimiento. Entonces, este pliego petitorio van a ser 6 puntos que van a estar trabajando los estudiantes. Les comento algunos de ellos. Uno de los más importantes era libertad a los presos políticos. ¿Qué es un preso político? ¿Por qué una persona está en la cárcel? Y si está en la cárcel, ¿por qué tendría esta categoría de ser considerado como un preso político? Bueno, pues un preso político es aquella persona que es llevada a la cárcel, ya sea por sus ideas o por sus actos. ¿Pero qué tipo de ideas o actos? Pues van a ser aquellos que no vayan de acuerdo a la línea que establece el gobierno. Entonces, al no estar de acuerdo a los objetivos del gobierno, va a ser considerado como una persona subversiva, peligrosa, y entonces se va a llevar encarcelado y se le va a denominar como un preso político. Estos presos no únicamente van a existir en el 68, sino que anteriormente, por ejemplo, líderes ferrocarrileros como Demetrio Vallejo o Valentín Campa, ellos también van a estar encarcelados y también se va a exigir su liberación. Entonces, durante lo que va a durar todo el conflicto estudiantil, que es desde el 26 de julio, a partir del 26 de julio y lo que llevamos de agosto, ya va a haber muchos estudiantes que van a estar presos y por lo tanto se exige su libertad. Otro de los puntos importantes del pliego petitorio era la desaparición del cuerpo de granaderos, obviamente porque estos eran el instrumento que utilizaba el gobierno para poder reprimir a los estudiantes. Y también uno muy importante era la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal. En este artículo se establecía que se condenaba el delito de disolución social. Entonces, este artículo se establece más o menos en los años 40 y entonces no podías tú reunirte en la vía pública porque entonces esto era considerado como un acto, eras tachado como un peligro para la seguridad del Estado. Entonces, por lo tanto, esta era la justificación de los granaderos en esa época cuando empiezan a movilizarse los estudiantes y con esto pues te podían llevar preso. Entonces, tenemos estos 3 puntos. Si les interesa, pueden consultar este pliego petitorio. En nuestras redes sociales tenemos algunos videos o también algunos documentos para que puedan conocer específicamente cuáles fueron estos 6 puntos del pliego petitorio. Y a lo que seguimos ahorita con mi compañera Talia es justo, ¿no? ¿De qué manera este pliego petitorio se pudo difundir? No solamente se quedó en el periódico, sino que también los estudiantes fueron muy creativos y le dieron diferentes salidas. Se lo dieron a través de gráfica, de marchas, de diferentes estrategias. Ellos eran muy creativos. Entonces es justo lo que vamos a pasar a conocer ahora con mi compañera Talia, qué estrategias utilizaron los estudiantes para difundir este pliego y para seguir manifestándose. Entonces te paso de nuevo la palabra, Talia. Gracias, Fabián. Bueno, primero quiero retomar un par de preguntas que se realizaron aquí en la sesión de Zoom. Primero preguntan por qué atacaron a los estudiantes en el bazucazo. Creo que hay que retomar lo que les platicaba ahorita mi compañero Fabián. En realidad, todas estas, o sea, reunirse en grupos de personas para manifestar ciertas ideas contrarias al gobierno estaba prohibido incluso constitucionalmente. Entonces, también recordemos lo que les comenté sobre las Olimpiadas del 68, que estaban por celebrarse. Les repito, el gobierno va a buscar la manera de mantener el orden en todo momento. Así que no se podía exhibir, pues, ante la sociedad y sobre todo también
ante los extranjeros que aquí en México estaban sucediendo conflictos. Teníamos que dar una imagen de orden y de tranquilidad. Es así que, pues por eso se deciden tomar también todas estas medidas represivas hacia los estudiantes. También preguntaban sobre Luis Echeverría. Bueno, él era el secretario de gobierno de Díaz Ordaz, que era el presidente en ese momento, y ha sido pues señalado de que él pues planeó lo que sucedió el 2 de octubre que vamos a platicar más adelante, un personaje también muy, muy importante en esta historia, pero bueno, ya vamos a ir platicando más de esto. Quiero regresar a lo del pliego petitorio. Como bien les decía mi compañero, a través del pliego se demostró que los estudiantes tenían exigencias y demandas legítimas, que había una organización y que había unos puntos muy, muy concretos que querían que fueran resueltos. Ahora les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver una imagen que también tenemos en el Museo Memorial del 68. A ver, permítanme. Sobre precisamente la publicación del pliego petitorio. A pesar de que la prensa, como ya les había comentado, no estaba realmente, pues estaba desacreditando al movimiento principalmente, hay que reconocer pues que el pliego petitorio fue publicado. Sin embargo, aún así, los estudiantes tuvieron que crear diversas estrategias, tuvieron que ser muy creativos para poder seguir difundiendo este pliego petitorio, porque pues quizá el alcance que iba a tener siendo publicado únicamente en un periódico no iba a ser suficiente. Entonces tuvieron que idearse muchas formas para que la sociedad pudiera conocer lo que ellos exigían. Lo que les estoy mostrando en este momento en la pantalla es un documento que el gobierno hacía llegar a los periódicos de aquel entonces, en el que se les pedía, o más bien se les exigía, que cuando sacaran noticias relacionadas al movimiento estudiantil, utilizaran los siguientes adjetivos. Tal vez los alcanzan a ver, si no los alcanzan a ver, les voy a leer algunos de ellos. Son terroristas, guerrilleros, agitadores, anarquistas, traidores, mercenarios extranjeros. Entonces, esto solamente para que nos demos una idea de por qué las noticias, tal cual les enseñé una portada hace un ratito y más adelante les voy a mostrar otras cosas, por qué se referían a los estudiantes de esta manera. Estas instrucciones venían directamente pues de las autoridades a través de documentos como este. Bueno, entonces, así que si la prensa pues iba a estar manejándose de esta manera, como les comento, los estudiantes tenían que ver la manera en la que iban a expresar sus demandas a la sociedad y que la sociedad conociera qué era lo que estaba sucediendo. Una de estas formas fue las expresiones artísticas. Como ejemplo de ello tenemos la gráfica. La gráfica, pues son diferentes tipos de ilustraciones que se crearon para difundirse por toda la ciudad y la imagen que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla es precisamente una reproducción, un camioncito del Instituto Politécnico Nacional con unas gráficas ahí colocadas. Trataban de expresar lo que los estudiantes pensaban, lo que sentían y lo que pedían. Les voy a pedir que presten especial atención en la imagen que está al centro, pegada en el autobús, donde podemos ver una paloma que está atravesada con un arma punzocortante y tal vez alcancen a ver que hay ahí un poco de sangre. Yo les pregunto, ¿qué es lo que simboliza una paloma blanca? ¿Qué es lo que viene a su mente? Seguramente ustedes la vayan a relacionar con tranquilidad, con paz, pues la paloma blanca es el símbolo, pues por excelencia de la paz. Aquí lo que los estudiantes quieren expresar muy concretamente es que mientras el gobierno estaba expresando hacia el extranjero una imagen de que en México había paz y tranquilidad, la realidad por dentro era otra, era que las autoridades mismas estaban hiriendo a sus estudiantes y lo manifestaban de esta manera. Lo que ahora les muestro en la pantalla es otra de estas ilustraciones gráficas. En el movimiento estudiantil se van a referir recurrentemente tanto al presidente como a los granaderos haciendo imágenes de gorilas. ¿Por qué creen ustedes esto? Bueno, pues es muy simple. Simplemente porque al representarlos con este tipo de animal nos dan a entender que tanto el presidente como los granaderos no piensan, no reflexionan y no se prestan al diálogo, sino que únicamente llegan a hacer el uso de la fuerza. Entonces lo que tenemos en esta imagen es precisamente un gorila que tiene la indumentaria de granadero, está sosteniendo a una persona
que le está dando indicaciones, probablemente puede representar al presidente Díaz Ordaz, y sobre todo está parado sobre este libro que dice Constitución, lo que nos da a entender que están pisoteando los derechos. Bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, los estudiantes crearon diferentes estrategias para difundir este tipo de gráficas y todas sus peticiones. Algunas de ellas, por ejemplo, fue también la creación de brigadas en las que los estudiantes se juntaban, hacían pequeños grupos y se iban a recorrer colonias populares de la Ciudad de México para platicarle a la gente qué era lo que estaba pasando con el movimiento estudiantil y cuáles eran las demandas del pliego petitorio. Había todo tipo de estrategias, por ejemplo, los estudiantes de medicina tenían una estrategia en la que agarraban perritos de la calle y les colocaban playeras en las cuales escribían demandas o consignas. Entonces, esto funcionaba muy bien porque era muy llamativo para la sociedad y fue de esta manera que la sociedad mexicana se fue enterando de qué era lo que estaban pidiendo los estudiantes y de la violencia por la que estaban pasando. Continuando con estas formas de expresión de los estudiantes, les quiero platicar una de las manifestaciones artísticas que surgió en el movimiento, ya que hubo gráfica, música y pintura, por supuesto. Resulta que en Ciudad Universitaria había una estatua de Miguel Alemán, él es un expresidente, pero muchos estudiantes sentían que no era algo representativo, que no los representaba, no les gustaba que estuviera esta estatua ahí. Entonces a esta estatua le hacían de todo, la pintaban, la quemaban, la destruían, incluso en alguna ocasión fue dinamitada. Aquí tenemos la cabecita que se la quitaron. Lo que hicieron las autoridades de la universidad es, en lugar de retirarla, la rodearon con un muro de láminas para que ya no le hicieran daño. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Algunos artistas, entre ellos José Luis Cuevas, por poner un ejemplo, decidieron comenzar a intervenir estas láminas. Y además de eso, invitaron a que todos los estudiantes o las personas que pasaran por ahí también depositaran ahí su sentir y sus demandas respecto a lo que estaba pasando con los estudiantes en este momento, creando así una de las piezas de arte pues más representativas surgidas dentro del movimiento estudiantil, el mural efímero. Y aquí les muestro una imagen es una reproducción de lo que fue el mural efímero y la pueden encontrar, ojalá cuando ya puedan visitarnos, en el Museo Memorial del 68. Esto pues como un ejemplo, ¿no? De que también se tuvieron muestras, se expresó, ¿no? Se tuvieron representaciones artísticas dentro del movimiento estudiantil del 68. Bueno, les recuerdo que seguimos aquí, vamos a seguir recopilando sus comentarios. Voy a dejar de compartir mis imágenes para pasar con mi compañero Fabián a la Plaza de las Tres Culturas y que nos siga platicando un poco. Fabián, ¿estás por ahí? Sí. Perfecto. Pues justo retomando, ahorita vamos a retomar un poco de lo que ya mencionó mi compañera Talia respecto a cómo difundían su pliego petitorio las diferentes exigencias a partir de la gráfica. Pero también aquí este punto de la Plaza de las Tres Culturas me interesa retomarlo para que vean esta estructura en la cual se hace referencia al momento de la inauguración de esta unidad habitacional. Entonces, retomando también esta parte, ¿no? De las autoridades, de su forma de representarse, por ejemplo, Miguel Alemán, ¿no? Cómo estaba ahí representado con su estatua en Ciudad Universitaria. O sea, ¿qué significa este acto de tú representarte ahí, ¿no? Y con una estatua. Y también aquí, por ejemplo, en algún momento, como oficialmente se le conoció a este espacio aquí en Tlatelolco, pues es como lo ven aquí, el conjunto urbano Presidente López Mateos, que fue quien inauguró quien durante su gestión se creó aquí este espacio y también se inauguró. Y también esto lo retomo porque recordemos que en los 60s, bueno, les platico un poco, se vivió aquí en México esta cuestión del milagro mexicano, ¿no? Un crecimiento económico bastante importante y una de las formas en la cual se pudo crear esta imagen de prosperidad y de modernidad y de progreso, pues van a ser a través de la arquitectura. Por ejemplo, construcciones tenemos de esa época, pues tenemos, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, que se construyen en el 64. Tenemos, por ejemplo, también allá lo vemos una parte de lo que les comentaba, que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se construye en esa época, y tenemos pues todo lo que va a ser este gran proyecto de construcción arquitectónica para la inauguración de las Olimpiadas. Recordemos que estas iban a ser, como ya lo mencionó mi compañera Talia, en el 68. Y esto va a ser muy importante porque las Olimpiadas, imagínense, se escoge a México
en este contexto que estamos viviendo de la Guerra Fría, todo el mundo está en conflicto, hay guerras, pero de alguna manera se escoge a México como un punto estratégico porque éramos como un país neutro. Aquí no estaba pasando nada, aquí no nos estaba llegando este conflicto internacional. Entonces, de hecho, así se vendieron las Olimpiadas, como ya lo comentó mi compañera Talia, como las Olimpiadas de la Amistad y la Paz. Incluso había una frase, ¿no?, que estaba por toda la ciudad que mencionaba: ofrecemos amistad con todos los pueblos. Entonces, este era el discurso que daba el gobierno, ¿no? Estamos en estas Olimpiadas, somos un país en crecimiento, pero también somos un país en paz. ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes? Pues van a decir: no, esto no es cierto, aquí no estamos en paz, aquí están pasando cosas, no nos estás escuchando, no hay un diálogo de tu gobierno con los otros estudiantes, sino incluso una de las consignas era, ¿no?, el único diálogo que estás teniendo con nosotros es la violencia y la represión. Entonces, esto, las Olimpiadas lo van a tomar ambos bandos. Va tanto el Estado, se va a tomar de este evento internacional para decir: los estudiantes quieren boicotear los Juegos Olímpicos, o los estudiantes están movidos por intereses extranjeros. Otras fuerzas oscuras y comunistas y rojillas están aprovechando la agitación estudiantil y se están agarrando de ellos con el objetivo de frustrar los Juegos Olímpicos. Obviamente esto no era cierto. Siempre el Consejo Nacional de Huelga, que fue el órgano que estuvo regulando las actividades del movimiento estudiantil, siempre se posicionó con una postura en la cual el movimiento no estaba en contra de las Olimpiadas, al contrario, ellos iban a permitir que se hicieran de la mejor manera, pero el gobierno se agarró de este hecho para criminalizar y deslegitimar la causa estudiantil. Pero también los estudiantes fueron muy creativos. Como ya lo vieron ahorita con mi compañera Talia, hay una gráfica en la cual se muestra la paloma de la paz que está siendo atravesada por una bayoneta. ¿Quién utiliza esta bayoneta? Los militares. ¿Qué mensaje estaban dando ahí los estudiantes? Pues nosotros no estamos violentando, nosotros no estamos amenazando esta paz, sino que es el mismo gobierno quien con sus actos violentos pues está mancillando, ¿no?, está quebrantando esta paz. Entonces, los estudiantes van a ser muy creativos para retomar, justo como lo vi ahorita en los comentarios, esta gráfica institucional, esta gráfica oficial que estaba por todo la Ciudad de México. O sea, esta paloma que les enseñó mi compañera Talia, que estaba en el autobús politécnico, imagínense lo que estaba por todos lados. Y entonces, cuando los estudiantes la intervienen, se da un nuevo discurso, se la apropian y la resignifican. Esto no únicamente se va a dar en la gráfica. También un elemento importante que van a utilizar los estudiantes, pues va a ser la apropiación de los espacios públicos. Tenemos aquí la construcción de la unidad de Tlatelolco, pero por ejemplo, de este lado tenemos estas banderas. Aquí en estas astas banderas hay una fotografía muy interesante en la cual aquí se da este acto de inauguración por parte del presidente Adolfo López Mateos junto con otros miembros de su gabinete del gobierno, y aquí se da la inauguración de este espacio. Entonces también era un discurso, ¿no? ¿Qué discurso arquitectónico se piensa plasmar a través de los edificios? Pues obviamente Tlatelolco es un espacio de modernidad, de prosperidad. Incluso cuando se vendían en los 60 aquí los departamentos, pues era el mejor espacio en el que tú podías vivir de la ciudad, ¿no? Así se le llamaba, Ciudad Tlatelolco. Imagínense que Tlatelolco se construye con este discurso positivo de prosperidad para engrandecer al gobierno. Entonces, ¿qué sentirá el gobierno? ¿O cuál es cuál es su sentir? De que los estudiantes vengan y hagan aquí sus mítines, sus asambleas, porque también algo muy importante, el 2 de octubre no va a ser el único día en el cual los estudiantes se van a reunir aquí en Tlatelolco. Durante toda la movilización va a haber varios episodios en los cuales los estudiantes se van a reunir aquí. Recordemos una vez más que teníamos de este lado la vocacional número 7 del Politécnico, pero no solamente ellos van a tomar Tlatelolco, también van a salir a las calles, van a tomar sus escuelas, les van a dar otro uso y otro espacio que ellos van a intervenir y que va a ser muy icónico, pues va a ser llegar y tomar el Zócalo. En esa época ustedes tenían que pedir permiso a la administración del Distrito Federal para poder organizar una marcha. Incluso ellos les decían la hora y si estaban de acuerdo o no. En esa época los estudiantes deciden salir a las calles, tomarlas, marchar, y algo muy interesante, tomar el Zócalo. Que en esa época tomar el Zócalo pues era algo impensable, porque pues era el espacio del presidente o era el espacio del poder. Entonces tú, estudiante, llegar ahí pues era
pues casi darle una bofetada, ¿no?, al presidente, o faltarle el respeto. Entonces ellos deciden, no, vamos a tomar los espacios, la vía pública, también son de nosotros, también nos pertenecen, y de esta forma también es un acto político que el movimiento estudiantil va a tomar y va a llevar a cabo de una forma muy interesante. Les retomo esta cuestión de la toma de los espacios públicos, porque obviamente, ¿qué va a decir el gobierno? Pues ellos no van a estar felices, ellos no van a estar conformes en que los estudiantes tomen sus escuelas, los usen para otros fines, manchen la imagen de prosperidad aquí de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas, o incluso la imagen de allá del Zócalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente va a haber deslegitimación por parte de los medios de comunicación, pero ahora imagínense que esto lo va a llevar a cabo el presidente a través de un acto muy importante que va a ser su informe presidencial, del cual ahora nos va a platicar un poco mi compañera Talia. Bien, pues así como lo comenta Fabián, llega el 1 de septiembre del 68 y se realiza el informe de gobierno. Antes, cuando el presidente realizaba el informe de gobierno, todo el país se paralizaba. Todos los ciudadanos, todos los mexicanos teníamos que estar ahí pendientes de lo que el presidente tenía que decirnos. Y entonces así sucedió. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que puedan ver algunas imágenes. Muy bien. En el informe de gobierno del presidente Díaz Ordaz, pues el presidente rinde cuentas, ¿no?, de qué es lo que ha estado pasando durante su mandato, todo normal. Sin embargo, al finalizar es una necesidad que él mencione el movimiento estudiantil, porque ya ha alcanzado tal magnitud, ya es tan importante que simplemente tiene que decir al respecto. ¿Qué es lo que dice el presidente acerca del movimiento estudiantil? Bueno, pues una vez más y ante todo, pues ahora sí que todos los mexicanos que pudieran estarlo escuchando, que pudieran estarlo viendo, él se refiere al movimiento estudiantil como una situación desorganizada, como vándalos que únicamente salen a las calles sin motivo alguno. Se menciona específicamente que salen a las calles también a agredir mujeres y que no saben lo que están pidiendo, que están desorganizados, que están influenciados por ideologías extranjeras y que entonces se emite esta famosa frase que tal vez ustedes hayan escuchado, donde el presidente dice: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. ¿Qué está haciendo con esta frase el presidente? Pues está anunciando que muy pronto va a poner fin de manera determinante al movimiento estudiantil y nos podemos imaginar que es con el operativo del 2 de octubre, que vamos a platicar un poco más adelante. Las imágenes que estoy compartiendo con ustedes son de la cobertura del informe presidencial, donde podemos ver a Díaz Ordaz ahí hablando en alguna de las fotografías que tenemos de frente del lado izquierdo. Tal vez está acomodando los lentes o tal vez está muy conmovido, parece que está ahí como quizá llorando. Y del otro lado tenemos una imagen donde él está sonriente, con la mano alzada, recibiendo pues supongo que los aplausos del público que lo está escuchando, porque incluso se ven ahí papelitos en el aire, no sé si ya los pudieron observar. Como que lo están celebrando, el presidente está siendo celebrado por este discurso que acaba de dar. Aquí les quiero platicar un poco acerca de Díaz Ordaz. Él era un líder paternalista. Él en ocasiones incluso expresó que él se sentía como el padre de los mexicanos. ¿Y cuál sería una imagen del padre de los mexicanos? Pues en una sociedad tan conservadora como la de la década de los 60 y como él vivió seguramente, pues un padre iba a ser una figura autoritaria, una persona que te puede regañar, que te puede poner límites, que te puede decir lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, todo con tal, pues, de que tú estés bien, ¿no? Él puede dirigirte de la mejor manera para que tú estés bien, pero vas a tener que obedecerlo. Entonces, esto era un poco acerca de el presidente Díaz Ordaz. ¿Qué fue lo que pasó después de este informe presidencial donde Díaz Ordaz dijo todas estas cosas acerca de los estudiantes? Bueno, pues claro que hubo una respuesta. La respuesta fue la marcha del silencio. Esto fue el 13 de septiembre, días después del informe presidencial, y los estudiantes se organizaron para salir a las calles a marchar, pero en completo silencio.
La organización de la marcha fue muy exitosa, fue tal que se dice que realmente en las calles ese día únicamente se escuchaba pues el rozar de los zapatos con el pavimento. Sin embargo, a pesar de que no decidieron no hablar, no gritar, no emitir ninguna consigna pues hablando, llevaron sus mantas. Llevaron sus mantas para expresar sus demandas y sus inquietudes y todo lo que querían expresar, como la que tenemos en esta fotografía, donde dice, el silencio no significa ceder. Aquí nadie se rinde. Para ustedes, ¿qué expresa el silencio? ¿Expresa algo? A mí me gustaría que nos compartieran lo que piensan. No sé, podría ser indignación, podría ser enojo, indiferencia. Bueno, pues el silencio fue la manera que los estudiantes eligieron para expresar eh, que el gobierno buscaba restarles credibilidad, restar credibilidad al movimiento, a sus demandas, y con esta marcha demostrar que ellos sí estaban bien organizados, que sus demandas eran legítimas y que muchas, o sea, las cosas que estaba diciendo el mismo presidente, pues no eran ciertas. Bueno, hasta aquí fue la marcha del silencio y ahora vamos a continuar con mi compañero Fabián para que nos siga mostrando otros lugares muy emblemáticos de Tlatelolco y de la Plaza de las Tres Culturas. Sí, gracias, Talia. O sea, justo ahorita lo que les comenta mi compañera, esta marcha del silencio, esta creatividad que tuvieron los estudiantes, ¿no? Para responder al discurso de descalificación y desacreditación del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Aquí también les voy a mostrar un poco de lo que está pasando en la plaza. Usted de acá de este lado se acaba de poner esta manta por parte del comité del 68. Justo ellos convocaron a un mitin hoy aquí en la Plaza de las Tres Culturas, es por eso que ven tanto movimiento. Y no solo eso, ¿no? También se están dando diferentes actos de memoria, por así decirlo, estos actos performáticos de memoria. Por ejemplo, ahorita hay una instalación, ahorita vamos a pasar a conocerla, ahorita nos vamos a dirigir también a que conozcan un poco la estela de Tlatelolco, pero también para que vean aquí justo está esta manta, pero vean la bandera. La bandera a media asta, que también se sigue utilizando cada año justo como una señal de duelo, de luto, y que incluso en el 68 también se utilizó. ¿Y quién la utilizó? También, como comentó mi compañera Talia, la utilizó el rector de esa época, que fue Javier Barros Sierra. Cuando se da el bazucazo, él al otro día se pronuncia en contra de este acto de fuerza represiva, pone la bandera a media asta allá en Rectoría, en Ciudad Universitaria, y da un discurso y hace esta marcha. Entonces, para que también reconozcamos este símbolo, ¿no? Que fue muy importante en esa época y actualmente ahorita lo tenemos aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces vamos a caminar para que vean un poco de la dinámica que hay aquí en la plaza. Como les comentaba, el Comité del 68 convocó a este meeting que se va a llevar a cabo en unos momentos, pero también tenemos estos actos performáticos, ¿no? Para activar la memoria. Retomando lo que mencionaba mi compañera Talia, se da la marcha del silencio, es el 13 de septiembre, y lo que les comentaba al inicio, imagínense lo que es como una bola de nieve. Ya esta bola ya tiene una fuerza descomunal. Para esa marcha se calculan que fueron 250,000 personas y el gobierno pues ya no sabe qué hacer. Y una de las estrategias que utiliza el gobierno pues es tomar los espacios educativos. Toma primero Ciudad Universitaria, se supone que ahí fue una toma pacífica, no hubo mayores incidentes, sí hubo estudiantes y profesores que fueron detenidos y hasta ahí se tomó Ciudad Universitaria. Luego, ¿qué pasa? Se toma el casco de Santo Tomás y también posteriormente la unidad de Zacatenco e incluso la vocacional número 7. ¿Qué pasa aquí? El gobierno pues cree que esto, al ocupar los espacios educativos, pues el movimiento va a perder fuerza y se va a terminar. Pero no es así, sino que los estudiantes siguen organizándose, a pesar de que les devuelven las instalaciones educativas, se siguen organizando, siguen pidiendo este diálogo público, incluso algo muy interesante, ¿no? Son 6 puntos del pliego petitorio, pero hay un 7º que no se considera como oficial, pero que sí era importante para ellos, que era el establecimiento de un diálogo público para la solución de las demandas. Entonces, tenemos esto, la toma de los espacios universitarios, los estudiantes deciden ocupar otros espacios y convocan un día ellos aquí a un meeting en la Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco. Esto lo convocan para poder seguir con el movimiento, organizar un meeting
y poder encauzar las acciones de los estudiantes para la resolución de su pliego petitorio. Como lo vemos ahí al fondo, tenemos esta placa conmemorativa, más bien una estela. Esta estela se inaugura en el 93, después de una lucha por parte de diferentes sectores, principalmente el Comité del 68, para dar una salida a la memoria y seguir reflexionando sobre este tema. Justo lo que estamos viendo ahorita, este acto, ¿no? Este acto de rememoración, este acto de seguir reflexionando. Ya fueron más de 50 años que pasó este movimiento estudiantil, pero ¿por qué seguir recordándolo? ¿Por qué llegamos a este acto? E incluso, ¿por qué tenemos esa estela ahí? Esa estela, ustedes pueden observar ahí los nombres de las personas que murieron aquí el 2 de octubre y en la parte de abajo hay un pequeño fragmento de un poema de Rosario Castellanos que se llama Memorial de Tlatelolco. Pero justo recupero este espacio y este acto para que reconozcan aquí Tlatelolco, cómo se da aquí esta conmemoración, este acto de memoria, pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué el 2 de octubre sigue siendo uno de los acontecimientos más trágicos, no solo del 68, sino de la historia de nuestro país? Y es para que ahorita mi compañera Talia va a pasar a comentarles este episodio tan trágico. Antes de regresar con Talia, nada más para que tengan otra vista de lo que es la Plaza de las Tres Culturas, también esta instalación que se hizo aquí, en la cual se pusieron diferentes zapatos, también haciendo referencia a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y también aprovecho también, en el antiguo memorial teníamos una instalación, ¿no? Que semejaba un poco también a lo que estamos viendo ahora, a cómo quedó la plaza después de esta confrontación. Entonces, esta instalación, si luego la pueden buscar, es de un artista que se llama Víctor Muñoz, para que vean la propuesta que él hace. Aquí tenemos esta propuesta que le hacen aquí unos compañeros en la Plaza de las Tres Culturas para rememorar no solo el 2 de octubre, sino otras personas que han sido asesinadas. Ya para pasar a darle la palabra a mi compañera Talia, les ofrecemos esta vista de la plaza y también para que ahorita mi compañera les va a explicar un poco lo que pasó el 2 de octubre y ubiquen este espacio, ¿no? Tenemos acá la plaza donde se convocó ese día al meeting y allá tenemos el edificio Chihuahua, que fue donde estaban los oradores ese día. Entonces, te paso la palabra, Talia, para que nos puedas comentar un poco más sobre cómo se sucedió el 2 de octubre aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Gracias, Fabián. Bueno, antes quisiera retomar una pregunta que hacían aquí en la sesión de Zoom, que dice, ¿por qué se desató el caos? Aquí ahorita les voy a platicar cómo fue el caos el 2 de octubre, pero solamente quiero mencionarles que para este punto, tal cual lo comenta mi compañero Fabián, el movimiento ya era tan grande y el gobierno ya no sabía qué hacer, que el ejército había tomado muchos puntos de la ciudad. Ustedes podían ir al Zócalo, por ejemplo, al centro histórico, y se iban a encontrar en la plancha del Zócalo tanques de militares. De la misma manera, en la Plaza de las Tres Culturas había tanques militares y pues estaba ocupada básicamente, lo cual nos dice que ante pues la mínima quizá provocación del caos, pues iba a suceder un incidente que se iba a hacer mucho más grande, porque ahí estaba la fuerza pública pues sitiando la ciudad prácticamente. Bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que pasemos a esta parte del recorrido, que estoy segura que ya quieren escuchar. A ver. Muy bien. Lo que tenemos aquí es una maqueta de la Plaza de las Tres Culturas, donde se encuentra Fabián. Ustedes ya pudieron ubicarla mucho mejor por las imágenes que él nos está compartiendo. Creo que ya la ubicamos muy bien, pero aquí tenemos una maqueta en la que podemos ver un poco, pues, cómo se observa, ¿no? Desde la parte de arriba, para que tengamos una idea un poco más precisa de cómo se llevó a cabo el operativo del 2 de octubre. Esta maqueta la podemos encontrar en el Museo Memorial del 68 y pues esperamos que muy pronto puedan visitarla. Bueno, pues llegamos al 2 de octubre. El 2 de octubre del 68 se convoca a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, a las 5:30 aproximadamente, 5:30 de la tarde, inicia el mitin en esta plaza.
se improvisa una tribuna en el edificio Chihuahua, que ya les acaba de mostrar Fabián. Ahí a cierta altura, a mitad del edificio, se improvisa una tribuna donde los dirigentes del movimiento van a estar emitiendo discursos. Para entonces, les recuerdo que el ejército ya se encontraba instalado ahí en la Plaza de las Tres Culturas con tanques y con transportes en ubicaciones estratégicas. Dentro del edificio Chihuahua se encontraba un grupo infiltrado conocido como el Batallón Olimpia. Este grupo de militares fue conformado por el gobierno supuestamente para mantener la seguridad durante los preparativos de los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la realidad es que dentro del movimiento estudiantil, el Batallón Olimpia se desenvolvió como un grupo de choque. ¿Qué es un grupo de choque? Bueno, les platico rápidamente. Un grupo de choque es un conjunto de personas que son financiadas por las autoridades para generar caos. ¿Para qué generar caos? Pues para intereses del gobierno que esté en ese momento. Entonces, el Batallón Olimpia va a ser precisamente uno de estos grupos. Bueno, a las 6:10 de la tarde aproximadamente, un helicóptero sobrevuela la plaza. Pasa un helicóptero sobre la Plaza de las Tres Culturas y dispara unas luces de bengala, lo cual parece ser una señal, ya que al salir estas luces de bengala del helicóptero, el ejército comienza a desplazarse sobre los manifestantes que están en la plaza, mientras que el Batallón Olimpia, que se encuentra en el edificio Chihuahua, comienza a disparar hacia los estudiantes que se encuentran en la plaza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que se inicia un fuego cruzado. En este fuego cruzado, lamentablemente, ya hay muchos heridos y hay muertos de todos los estudiantes que se encontraban ahí. Bien, ahora lo que les presento es una sección de fotografías que se encuentran también dentro del Museo Memorial del 68 y lo que nosotros vemos aquí son estudiantes que están siendo detenidos dentro de los edificios. Como ya se imaginarán, cuando comienza este fuego cruzado en la Plaza de las Tres Culturas, evidentemente los estudiantes quieren huir, quieren resguardarse, muchos de ellos ingresan a los edificios, hay muchas anécdotas, incluso testimonios de personas que vivían en la unidad que les dieron cobijo, pues protegieron a los estudiantes dentro de sus departamentos. Sin embargo, muchos lograron ser detenidos por el ejército y los tenían ahí de esta manera. ¿Cómo podemos observar que los tenían detenidos? Vemos que en sus rostros la angustia, vemos a este joven que se encuentra en el centro de esta fotografía con la camisa sucia, con la camisa mojada, y algo muy importante es que ellos no están vistiendo pantalones, están básicamente en su ropa interior. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué creen que ellos no traen pantalones? Bueno, pues esta fue una manera en que el ejército y el Batallón Olimpia trató de humillar, de sobajar a los estudiantes que tenían detenidos. ¿Para qué los querían humillar? Bueno, pues una vez que ellos estaban humillados ahí sin pantalones, era mucho más difícil que se rebelaran contra las autoridades. Entonces, estas fueron algunas de las acciones que tomaron antes de llevárselos de aquí. Aquí les muestro una fotografía donde podemos ver más claramente cómo el ejército los tiene detenidos dentro de un edificio y también están semidesnudos, ¿no? Podemos ver al centro de la imagen toda esta ropa que está ahí tirada y muchas manchas en el piso. La fotografía, por ser blanco y negro, no nos permite saber si están manchados pues de agua, de sangre, de qué, pero ahí podemos ver, pues quizá imaginar, ¿no? Nosotros reflexionar sobre qué es lo que podía estar pasando con esta imagen. La fotografía que les muestro a continuación, igual que la fotografía anterior, son fotografías tomadas por Manuel Gutiérrez Paredes. Él fue un fotógrafo enviado específicamente por el gobierno a cubrir... ¿Te puedo interrumpir un instante? Sí, sí, dime. Aquí, bueno, para los que nos están viendo por Facebook Live, aquí dentro del grupo nos acompaña René y él nos dice que a él le gustaría platicar su experiencia sobre el 2 de octubre y justo hace un instante nos puso un mensaje en el chat que dice que en una de esas fotos él se encuentra bajando las escaleras. Entonces creo que es la foto anterior, quizás sería un buen momento para que él nos platicara ahorita pues su experiencia en la plaza. ¿Te parece bien? Sí, nada más que me indiques cuál sería la fotografía para poder... Yo creo que debe ser la siguiente. ¿Esta donde están los militares? Es que esta es
como que no las vemos en el momento, pero bueno, quizás le damos la palabra y podemos ir pasando las imágenes. Perfecto. ¿Estás listo? Adelante, René. Buenas tardes. Yo estuve allí en 1968, en el 4º piso. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, estuve en el 4º piso. De manera fortuita fui detenido. Bueno, fuimos los que estábamos ahí en el departamento porque íbamos por unas amigas para irnos al cine y a cenar. Yo tocaba con un grupo de rock y mi amigo que me acompañaba era el bajista. Ahí nos detuvieron en el departamento, ahí nos tocó. Cuando llegamos nosotros eran las 5 de la tarde y ya estaba lleno de estudiantes. Subimos al 4º piso del edificio Chihuahua por la escalera que está allá al fondo, pasando el Nuevo León, allá al fondo. Ahí están las escaleras y 2 elevadores. Llegamos al 4º piso y de ahí empezamos a ver por la ventana la manifestación. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Íbamos ya de bajada cuando a mi amigo se le cayó el botón del saco y su novia le dijo, yo te lo arreglo. Y en ese momento nos pusimos a ver por la ventana y fue cuando entró el ejército por el lado de Reforma y por el lado de donde está el cine Tlatelolco, por mi lado izquierdo. Perdón, mi lado derecho. Y por el lado izquierdo está Reforma, viendo hacia el templo que tenemos ahí enfrente del edificio Chihuahua. Entonces yo vi que entraba el ejército por el lado izquierdo y Fernando me dijo, mira, por allá también están entrando soldados. Y empezamos a oír la balacera. Yo me fijé en los muchachos que estaban hablando, creo que era el 3er piso hacia mi izquierda, y alguien le tomó la cabeza y le dio un balazo en la cabeza. Imagino yo que era alguien del batallón Olimpia, que son quienes nos sacaron por ahí de las 2:30, 3 de la mañana del departamento. Ahí vivía una familia. De ahí nos bajaron por las escaleras, mujeres por un lado en fila y hombres por otro. A Fernando, que era mi compañero, ya no supe por dónde se fue o por dónde se lo llevaron. Yo padezco polio y mi foto aparece en aquellas fotos que salieron en la revista Proceso, que las mandaron de España, y estoy bajando la escalera detenido por guardias o agente del batallón Olimpia con su guante blanco en la mano izquierda. Ahí me veo yo bajando la escalera detenido. Pero al ir bajando la escalera, antes de que nos bajaran, aparecieron tanques por allá por el templo y uno de esos tanques o tanquetas, como le llama el ejército, disparó hacia el edificio, que esto no se platica tampoco. Disparó hacia donde estábamos nosotros y Fernando se dio cuenta de eso, yo no, por estar viendo al ejército disparar. Fernando me jala del cuello y nos vamos de espaldas y en ese momento entraron los proyectiles de la tanqueta. La cuestión es que esos proyectiles destruyeron la tubería que da al techo, que viene siendo la tubería para el agua del piso de arriba. Y se empezó a caer toda aquella agua sobre nosotros y nos tuvimos que ir a recluir hacia la recámara que estaba al fondo del departamento. Para no hacer tanto largo esto, porque hay muchos detalles, estuvimos ahí les digo, hasta las 2:30, 3 de la mañana, que llegaron del batallón Olimpia, casi rompiendo la puerta de entrada del departamento, con sus metralletas pequeñas que les llaman UCI o UCIs, y nos obligaron a salir a todos. Y como les digo, mujeres por un lado, mamá, hijas, los niños por otra parte, y ya no supe yo de ellos.
y nosotros los hombres en otra fila. Bajamos las escaleras, todo el edificio estaba lleno de agua. Ustedes comentaban ahorita la foto, Talia se preguntaba si era sangre o no era sangre aquello. Era sangre, porque yo lo vi. Al bajar las escaleras hasta la planta baja, el agua corría turbia. ¿Por qué? Porque se revolvía con la sangre. La ropa, ¿por qué se los quitaron? Porque era la manera en que no pudieran correr hacia ningún lado. Cuando nos sacan de ahí del edificio, alguien se apiadó de mí, yo creo, porque pues me vio con muletas y dijo, tú vente para acá, ahorita que yo te diga, te vas hacia aquel edificio que nos quedaba enfrente por el lado del cine Tlatelolco, o sea, hacia nuestra derecha, allá al fondo. Tú te vas para allá y no voltees para acá, me dijo. Cuando me dio la orden de que ya me fuera yo caminando, porque creo que quería dejarme en libertad, alguien de arriba gritó un soldado, a ese de muletas no lo dejen ir porque traía una metralleta. De ese tamaño era el gobierno entonces. De ese tamaño teníamos que vivir las cosas. Hay muchos detalles que no se saben, hay mucha gente que lo vivió y ya no quiere platicar de esto. A mí siempre me ha gustado decirlo. Incluso aquí varios periódicos se negaron a publicar lo que yo viví porque lo escribí. El caso es que cuando me volvieron a agarrar, me tomaron entre dos agentes del batallón Olimpia. Con una de sus manos me tomaron del cinturón, uno de mi lado izquierdo y el otro de mi cinturón del lado derecho, y me pusieron el arma en la cabeza por el lado izquierdo y el lado derecho. Y así nos hicieron enfilarnos caminando a través de todo el edificio Chihuahua hasta casi llegar al edificio Nuevo León, que ya se cayó. Ahí vi que varios soldados golpeaban con sus rifles a las personas estudiantes en el estómago, en la cabeza, en los hombros, hasta que se caían, y ahí era el albedrío, a ver quién me gusta para pegarle, pásale 3, pásenle 2, y a ese golpeaban al que le seguía atrás. Afortunadamente yo no fui golpeado de esa manera, pero al llegar al edificio Nuevo León se soltó otra balacera de alguno de los techos o de alguno de los balcones que había ahí, y los policías o los del batallón Olimpia que traían su guante blanco nos hicieron, y nosotros éramos el escudo y ellos estaban atrás de nosotros tratando de disparar. Éramos un escudo humano, para que lo sepan, porque esto tampoco se ha sabido, porque nadie lo quiere platicar de los que llegamos a vivir aquello. El caso es que cuando se terminó esa balacera, ahí estoy, esa es la foto donde estoy. Ahí voy caminando y atrás viene un compañero que se metió al departamento a resguardarse. Los que están atrás con traje son del batallón Olimpia. Ese que está ahí soy yo, y si pueden notar, vengo empapado de agua porque, como les dije, las tuberías se rompieron con los proyectiles que lanzaron las tanquetas hacia el edificio, cosa que tampoco yo creo que ustedes sabían. Cuando ya se desata esa balacera allá en el edificio Nuevo León, los policías nos hacen un escudo para ellos quedar atrás de nosotros y solo sacan su arma y su mano entre dos de nosotros a la altura de la cintura. La balacera aquella se detuvo y nos llevan caminando más allá al final del edificio Nuevo León, y que a mi derecha había un banco en un edificio. Rompieron la puerta, que era de cristal, y por ahí nos metieron hasta la azotea, brincamos a otro edificio, llegamos a un kinder que estaba en un tercer piso, y de ahí brincamos a otra azotea y a otro edificio, hasta que no sabían ni ellos por dónde bajarnos. Hasta que nos bajaron y llegamos allá a Reforma, donde estaban la calle, toda la calle estaba totalmente vacía, pero sí había muchos transportes del ejército.
nos subieron a uno de ellos, pero antes de hacerlo, nos quitaron la ropa, zapatos, agujetas, todo lo que fuera llaves, dinero. Yo me acababa de graduar en la preparatoria, todo aquello que eran medallas, esclavas, dinero, llaves, lo que fuera, iba el casco. Todo lo demás, las agujetas, teníamos que quitárselos y el cinturón y la ropa, hacerla rollo y ponerla debajo de nuestro brazo. Alguien me ayudó a hacerlo porque yo, por supuesto, no podía por mi polio. Nos subieron al transporte así en ropa interior y el rollo de nuestra ropa a un lado de nosotros, abrazándonos de ella, con un frío inmenso porque acababa de llover. Eran ya para entonces las 3:30, 4 de la mañana, yo creo. De ahí nos llevaron al campo militar número 1, donde nos bajaron. Por supuesto que no sabíamos a dónde íbamos porque el transporte iba cubierto, no sabíamos a qué dirección íbamos, hacia qué rumbo, nada. Y hasta que llegamos, destaparon la parte de atrás, la lona que cubre, y nos dimos cuenta, pues, que estábamos entre varias casas y parecía todo militar. Ahí nos bajaron y ahí estuvimos, bueno, nosotros en un dormitorio del ejército de pura lámina, que eran literas, sin colchón, con qué taparnos, nada, con aquel frío intenso. Pues ahí dormimos una semana, 8 días detenidos ahí. Esa es a grandes rasgos mi experiencia que tuve en 1968, el 2 de octubre y el 3 de octubre es cuando nos bajan del edificio Chihuahua. Si quieren alguna pregunta, algo, con gusto referente a lo que platiqué, lo que vi en ese momento, se los puedo responder. Gracias. Muchas gracias, René, por tu testimonio. Aquí hay varios comentarios en el Facebook. Muy bien, René, muy buen testimonio. Muchas gracias por compartirlo. ¿De qué tamaño son las mentiras? Y bueno, pues aquí sí, después pueden echarle un vistazo a todas. René, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias. Solo quiero aumentar esto que yo tenía en ese momento que voy bajando la escalera. Yo tenía solo 18 años de edad y estaba estudiando lo que se llama ahora diseño gráfico. ¿Cuántos años tenés ahorita? Ahorita tengo yo 70 años de edad. Creo que sí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a irnos directo ahora a la plaza porque tenemos una pila. La pila siempre nos va a regir los límites. Entonces vamos a irnos a la plaza y regresamos al final con Talia. Listo, pues ya no estamos en la plaza, ya caminamos. Justo aquí estamos en este espacio ahorita retomando la participación y el testimonio de René, que fue muy importante, ¿no? Porque esta parte para concluir era justo Tlatelolco y estos lugares de memoria que se dan aquí en este espacio y también para retomar esta participación que mencionaban, que era un acto performático. Entonces es un acto que retoma alguna disciplina artística, pero algo muy característico es que se hace en vivo, en el momento, y solo dura eso, solamente es como un acto efímero, no hay como mayor registro, no hay soporte, no hay mayor durabilidad, solamente se hace en el momento y se hace principalmente a través del cuerpo. Por ejemplo, lo que vimos ahorita en la Plaza de las Tres Culturas, lo que mencionaba, este acto performático, ¿no? El hecho, ahorita ya vieron ustedes los zapatos que estaban puestos en la plaza, no vieron todo el acto que hubo por parte de unas personas que lo colocaron poco a poco, el hecho de prender las velas, de poner ahí las flores en pasuchil, era como muy detallado, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo que vimos cuando estaban rememorando el 2 de octubre y este puño levantado con la V de la victoria. Este puño que representa justo la V de venceremos, la V de victoria, que retomaban mucho los estudiantes en esa época. No era un símbolo que distinguía el movimiento. Lo que ahorita mi compañero Jorge les mostró es otro acto que se hizo aquí, en este espacio donde estaba el edificio Nuevo León,
pero esto se hizo bueno, haciendo referencia a los sismos, ¿no? Y a las personas que murieron ese día, también para que reconozcamos otros espacios de memoria que hay aquí en Tlatelolco. Vamos a caminar de este lado para que vean, en todo este espacio lo que ustedes ahora ven es un reloj solar que se hizo aquí en este espacio en el cual estaba el edificio Nuevo León. Aquí, cuando fueron los sismos, este fue el único edificio que se cayó. Los demás tuvieron que ser algunos demolidos y otros tuvieron que ser recortados para que pudieran seguir funcionando de la mejor manera. Voy retomando esta parte para ir concluyendo el recorrido y que veamos la importancia de estos actos de memoria. Y principalmente, ya lo vimos, allá tenemos este meeting que convocó el Comité del 68, la marcha conmemorativa que lamentablemente no se pudo hacer, y tenemos otros actos, ¿no? Por ejemplo, tenemos murales. Por ejemplo, aquí lo que les muestra mi compañero Jorge es este mural que se hace en la Torre Veracruz y en el cual tiene dos discursos. Del lado izquierdo tenemos uno que hace referencia al movimiento del 68. Entonces, ¿qué nos cuenta este mural? De manera rápida se los muestro. Tenemos en la parte donde comienza el mural, en la parte del edificio, tenemos una mano que tiene un guante blanco, el cual justo hace referencia al Batallón Olimpia, ¿no? Y que fueron los que, este grupo paramilitar que actuó y que fue estratégico el 2 de octubre. ¿Qué tenemos? Este guante blanco que está como deteniendo o está tratando de agarrar otra mano. ¿Y quién es esta otra mano? Pues representan a los estudiantes. Justo tenemos aquí este símbolo que les mencionaba, la V de la victoria, la V de venceremos. Entonces, este acto, ¿no? El Batallón Olimpia tratando de detener este movimiento. Y ya en la última parte, en la cima de este mural, tenemos a esta luna que está cubierta con este matiz rojo, haciendo referencia, ¿no? A la matanza que se da el 2 de octubre y que viene acompañada de estas luces verdes o estas luces de bengala que fueron la señal para dar el inicio a este operativo que se le conoció como el Operativo Galeana y que ahorita ya ustedes conocieron de parte de un testimonio que lo vivió ese día, cómo fue que ocurrió. Entonces, esto era una de las últimas partes que nos interesaba comentarles, que conocieran, para darle importancia no solo a el 68, sino también a Tlatelolco en general, por los diversos acontecimientos que han sucedido aquí, las diversas expresiones de memoria que han surgido a partir de la ciudadanía. Entonces, con este último espacio me despido. Ya no los voy a estar acompañando. Esta cuestión de la pila ya se me va a acabar. Pero espero que les haya gustado este recorrido, que hayan conocido un poco más de Tlatelolco del 68 y los dejo con mi compañera Talia para que podamos concluir este recorrido especial por el 2 de octubre. Entonces, vuelvo contigo, Talia. Gracias, Fabián. Yo acá, bueno, muchas gracias, Fabián. Ya estuvo muy interesante poder ver realmente el espacio donde sucedieron todos estos hechos tan importantes que hoy estamos recordando, para tener una idea más clara de todo esto que hemos estado platicando y también del testimonio que el señor René nos compartió. Creo que es muy valioso, todos nos hace ubicarnos más, ¿no? en esto que estamos conmemorando el día de hoy y al final lo que yo les proponía cuando empezamos este recorrido, ¿por qué el 2 de octubre no debe olvidarse? Entonces los invito a que sigamos haciéndonos esa pregunta. Para continuar con esta cronología de los hechos del 2 de octubre, pues aquí justo de lo que nos platicaba el testimonio del señor René y lo que ya también les iba comentando, tenemos estudiantes que estaban dentro de los edificios que estaban siendo detenidos por el Batallón Olimpia. Quería mostrarles esta fotografía donde están algunos estudiantes ahí tirados en el piso. Tal vez alcancen a ver sus rostros como están cubriéndose. Muchos de ellos eran muy jóvenes, ya lo vimos en otras fotografías, en el mismo testimonio que nos acaba de dar el señor René nos dijo, él era un joven estudiante recién egresado de preparatoria, entonces aquí tenemos pues realmente a jóvenes estudiantes, ¿no? Siendo agredidos por la fuerza del Estado, y vemos a este integrante del Batallón Olimpia que está de pie de frente de nosotros del lado izquierdo, como está apuntando con un arma hacia los estudiantes, identificándose con un guante blanco, que va a ser su seña distintiva del Batallón Olimpia, vestidos de civiles, pero vistiendo un guante blanco.
y pues a través de esto podemos reconocerlos y podían reconocerse entre ellos durante el operativo del 2 de octubre. Veamos su rostro de esta persona que está apuntando con el arma, ¿no? La violencia que proyecta, mientras del otro lado vemos un par de personas que están tratando de cubrirse, que están agachando la cabeza con este miedo que podemos imaginarnos que ellos sentían. Bueno, pues las personas que fueron detenidas durante el operativo de 2 de octubre fueron trasladadas a diferentes cárceles y a diferentes lugares de la Ciudad de México. Los líderes principalmente fueron dirigidos a lo que era la cárcel de Lecumberri, que era pues el lugar donde se solía llevar a los criminales más peligrosos que eran detenidos. En este punto también es necesario mencionar que mientras todo el operativo sucedía, el ejército bloqueó el paso para ingresar a la plaza, por lo cual periodistas, ambulancias, gente que quisiera pasar, ya sea entrar o ya sea salir también para resguardarse, pues no fue posible hasta la madrugada que se levantó el bloqueo o hasta que los mismos militares comenzaron a sacar a la gente de la plaza. Para este momento comenzarían las numerosas desapariciones, además de las cambiantes y poco realistas cifras de muertos y heridos. ¿Qué fue lo que sucedió el 3 de octubre? ¿Qué fue lo que pasó al día siguiente? Hay muchos, se dice mucho que el 3 de octubre no se dijo nada, ¿no? Que los medios no dijeron nada, que nadie dijo nada. Sin embargo, pues esto no es cierto. Se dijeron muchas cosas. La prensa habló del 2 de octubre al día siguiente. Sin embargo, hay que, pues, imaginarnos que, bueno, no imaginarnos, fue así. En la mayoría de los periódicos esto no fue una noticia, no fue la noticia que acaparó los titulares, sino que se manejó como una noticia secundaria de mediana importancia. Además de que la prensa mexicana comenzó a manejar fuertemente una versión en la que lo que había sucedido en el 2 de octubre, supuestamente, había sido una balacera entre terroristas extranjeros y ejército, cosa que, bueno, ya por lo que hemos platicado y lo que hemos visto en esta actividad, pues en realidad no se trató de esto. Lo que sucedió aquí fue una masacre contra un movimiento estudiantil. Las cifras que manejaron los periódicos fue la cifra oficial emitida por el mismo presidente Díaz Ordaz, que fue de 26 muertos, 1,043 personas detenidas y 100 heridos. Sin embargo, muchos años después, el Consejo Nacional de Huelga, quienes eran dirigentes de este movimiento, ofrecen una nueva cifra aproximada a los 325 muertos. Y algunas investigaciones de periodistas extranjeros, que para el periodismo extranjero fue un fenómeno muy importante para cubrir, hablan de que hubo 500 muertos. Sin embargo, aquí es donde encontramos una de las mayores muestras de impunidad respecto a lo que sucedió el 2 de octubre, ya que hasta el día de hoy no se ha esclarecido esta cantidad de personas muertas, heridas y desaparecidas. Lo que nosotros estamos viendo en las pantallas es un poco de lo que les comentaba acerca de la prensa. La prensa habló. Los periódicos más populares manejaron la versión que les acabo de comentar, que simplemente había sucedido una balacera de terroristas contra el ejército y se planteaba al ejército pues como víctima de estos sucesos del 2 de octubre a través de muchas fotografías y de muchos textos. Sin embargo, hubo publicaciones que sí se manifestaron acerca de lo que había pasado y unos de estos fue la publicación, cartón, realizado por Abel Quesada, titulado ¿Por qué?, publicado en el periódico Excelsior. ¿Y qué es lo que nos muestra? Simplemente es una portada de periódico cubierta totalmente de tinta negra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos querrá dar a entender el autor poniéndonos este gran bloque negro enfrente de nosotros? ¿Qué simboliza el color negro para empezar? Pues podemos hablar de luto, de impunidad, de tristeza, de muerte. Entonces, esto, por más sencillo que parezca, fue una de las manifestaciones importantes que podíamos nosotros ver en la prensa, ¿no? Que al final, pese a que los periódicos estaban alineados al gobierno, pues había ciertas voces que sí se levantaron como a manifestar la indignación por lo que había sucedido el 2 de octubre. Además de la prensa, ¿qué más pasó? Durante los días siguientes hubo un desalojo de varios edificios de la unidad de Tlatelolco por parte de las autoridades, pues obviamente se quería cubrir como todas las evidencias, todo lo que había pasado, se quería limpiar la plaza. Entonces, mucha gente fue obligada a salir. También
imaginémonos nosotros vivir ahí en la unidad y haber pasado por esto, como vecinos de ahí de la unidad. Tal vez podríamos sentir miedo, ganas de salir de ahí, entonces también muchas personas que tuvieron la posibilidad, pues se fueron de sus departamentos. Aquí vemos una muestra de ello. Esta fotografía que vemos en la pantalla es una mujer mayor que está saliendo de su edificio, de su departamento en la unidad de Tlatelolco para instalarse en otro lugar. Y me gustaría que observen algunos elementos muy llamativos en esta imagen, que es primero la postura que tiene esta mujer, cómo va agachada, metiendo la cabeza y mirando hacia el piso. ¿Qué nos puede expresar esto? Pues que estaba temerosa, ¿no? Que ella tenía miedo. Vemos la vestimenta que ella está usando, una vestimenta completamente negra. Tal vez la señora fue, bueno, más bien fue testigo de lo que aconteció en el lugar donde ella vivía, donde hacía su vida cotidiana, donde ella podía encontrar paz y tranquilidad, pues esto le remitió a un luto. Entonces la vemos aquí vestida de negro y las pertenencias que va cargando. Trae como un suéter, algunas cosas en las manos y una jaula con un ave, lo cual nos dice que tal vez por el miedo y la prisa que sintió al salir, pues únicamente se ocupó de tomar lo más fundamental que encontró para ella. Bueno, después del 2 de octubre, el movimiento llegó a una tregua con el gobierno, pues finalmente se tenía también el temor de que otra cosa sucediera, así que acordaron no volver a manifestarse y dejar que las Olimpiadas sucedieran pues en relativa tranquilidad y paz, pese pues, a la herida que había dejado esta masacre del 2 de octubre en la sociedad mexicana. Así que las manifestaciones cesaron y se llevaron a cabo con éxito las Olimpiadas México 1968. Para el mes de diciembre del mismo año, el Consejo Nacional de Huelga, que era este órgano que se encargaba de dirigir el movimiento estudiantil, emite un documento llamado Manifiesto a la Nación 2 de octubre y es publicado para la opinión pública. ¿Qué es lo que dice este documento? Bueno, pues el Manifiesto a la Nación hace primero un recuento del movimiento, ¿no? De lo que pasó, de cómo fue su surgimiento, de cómo se fueron organizando y evolucionando. Deja claro este documento que no existen las condiciones para que sigan las manifestaciones. No existen las condiciones de seguridad, evidentemente, pero que el movimiento en sí mismo inició algo más grande, algo que terminó incluso rebasando las exigencias mismas que tenía este movimiento estudiantil, ya que además de todo lo que se pedía, finalmente terminó exigiendo una mejoría en la sociedad, un país más justo. El documento dice que la sociedad mexicana demostró que era capaz de levantar la voz, de hacerse escuchar y de exigir un mejor país. En este documento, el Consejo Nacional de Huelga invita a la sociedad mexicana, a las familias, a los campesinos, a los obreros, en fin, a la sociedad en general, a que tomen como esta libertad, esta voz que se alzó, que la tomen en sus manos y que continúen con el legado del movimiento, persiguiendo justicia y un mejor México. Al emitir este escrito, se diluye formalmente el movimiento estudiantil. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla porque esta es la última imagen que yo voy a compartir con ustedes. Aquí quiero repetirles la pregunta que les he venido haciendo. Después de conocer qué es lo que pasó desde julio de 1968 hasta el 2 de octubre, ¿por qué el día de hoy, que conmemoramos más de 50 años de estos hechos, por qué es importante que el 2 de octubre no se olvide? Los actos de violencia y represión por parte del gobierno siguen sucediendo hasta nuestros días. Los invito a que se pongan a reflexionar un rato y ustedes mismos piensen cuáles son los ejemplos más visibles que nosotros podemos notar actualmente de hechos como estos, de represión del gobierno contra manifestaciones, contra la sociedad alzando la voz. Esto no ha dejado de suceder. Entonces es una de las razones más importantes por las cuales debemos de seguir recordando, seguir alzando la voz y pues que estos hechos, así como todo lo que sigue sucediendo hasta nuestros días, pues no quede impune y cambie, sobre todo que cambie. Bien, para las personas que nos están viendo en Facebook, les agradezco mucho su atención. Espero que el recorrido haya sido de su interés. Ahí se va a guardar la transmisión para que sigan comentando y pues les agradecemos mucho. Nos despedimos de ustedes y lo seguimos viendo aquí en las transmisiones en vivo de Facebook. Muchas gracias.